Hola mis amadas joyitas, hermosas, preciosas, Dios me las bendiga, las guarde. Espero que estén muy bien, muy bendecidos en Cristo Jesús. Les mando desde acá un abracito a cada uno de ustedes. Y bueno, hoy estaremos nuevamente hablando del Señor Jesús. Recuerden que las hermanas Karen, la hermana Adriana y yo venimos hablando del Señor Jesús, ¿cierto? El día de hoy estaremos hablando de las cualidades, virtudes o atributos que el Señor Jesús tuvo mientras estuvo en esta tierra, ¿cierto? Y esas mismas cualidades son las que también tú y yo debemos formar continuamente, amén. Entonces estaremos hablando a lo largo de la clase sobre 7 cualidades que tenía el Señor Jesús y que también son importantes para cada uno de nosotros. Iniciamos con la primera cualidad y la encontramos allí en San Lucas capítulo 2 versículo 51 y nos habla de la obediencia del Señor Jesús. No sé si recuerdan cuando el Señor Jesús pues fue llevado de 12 años por sus padres allí al templo, ¿cierto? Y que ya cuando venían de regreso, pues papá y mamá se dieron cuenta que Jesús no estaba por ninguna parte y empezaron a buscarlo y preguntaron a todos sus parientes que iban con ellos y nadie supo decir nada de Jesús. No, Él no está aquí, no, Él no va con nosotros, no, además que está por allá con otros, ¿cierto? Pero entonces mamá y papá se devuelven hasta el templo y allí encuentran al Señor Jesús siendo niño hablando con un montón de maestros de la ley. Y esos hombres estaban maravillados con el Señor Jesús, ¿cierto? Pero María y José pues estaban preocupados porque no sabían nada de su niño. Entonces el Señor Jesús le dice, ¿no sabéis que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Esa historia la conocemos todos, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Que el Señor Jesús después de eso dice que estaba sujeto a sus padres. Sujeto es un sinónimo pues de obediencia a los padres, ¿cierto? La sujeción. Entonces Jesús se sujetó a partir de ahí a sus padres y fue obediente en absolutamente todas las cosas. Asimismo nosotros, ustedes, mis amadas joyitas, necesitan formar esa obediencia a sus padres, a sus maestros, a sus mayores continuamente, ¿cierto? La obediencia nos es necesario y mucho más a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo obedecemos nosotros a nuestro Padre Celestial? Pues primero, obedeciendo a nuestros padres terrenales, ¿cierto? Pero también obedecemos a nuestro Padre conociendo la palabra del Señor para saber qué es lo que tú y yo necesitamos hacer para agradarle continuamente a Él, ¿cierto? Otra de las características también muy importantes que tenía el Señor Jesús es que era un hombre sabio. ¿Era un hombre qué? Sabio. Todos sabemos que había un hombre hace muchos años que era el rey Salomón y que también tenía mucha sabiduría, ¿cierto? Pero resulta que el Señor Jesús era el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, que ni siquiera Salomón era tan sabio como nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús tenía la capacidad de responder ante cualquier situación, ante cualquier incitación que otros le hicieran. Si nosotros leemos los evangelios, vamos a encontrar muchos pasajes en los que escribas, fariseos, maestros de la ley se le acercaron a hacerle preguntas como tratando de engañar un poco al Señor Jesús, tratar de que Él dijera cosas fuera de lugar. Pero no, el Señor Jesús nunca cayó en eso porque Él tenía sabiduría. Pero ¿sabes cuál sabiduría? No la sabiduría humana, no la que nos pueden dar millones de libros, no, sino la sabiduría que viene de lo alto y que solamente nosotros la podemos obtener estando continuamente en la presencia del Señor, así como también lo hizo Salomón. ¿Te acuerdas que Salomón, el Señor Jesús, el Señor Dios Jehová, pues le dijo a él que le pidiera lo que quisiera? ¿Y qué pidió Salomón? Salomón pidió sabiduría, ¿cierto? Asimismo también nosotros pues necesitamos pedirle al Señor sabiduría continuamente.
Ahí mismo, en San Lucas 2:40 y 2:52, dice que el Señor Jesús crecía en estatura, crecía en sabiduría y crecía en gracia para con los hombres y para con Dios, ¿cierto? Entonces, asimismo, ustedes, mis amadas joyitas que están en edad de crecimiento, pues no solamente para que crezcan en estatura, en edad, sino que también para que crezcan en sabiduría, esa sabiduría que Dios puede darnos a nosotros, pues de Él procede la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, solamente en Él. Y nosotros somos sabios no por el mucho conocimiento humano que nosotros podamos tener, sino por aplicar a nuestra vida la palabra del Señor. La tercera característica, también muy importante, es la humildad. El Señor Jesús era humilde, ¿cierto? Allá en San Mateo, capítulo 11, 29, nos dice el Señor Jesús que vayamos y aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Pues bien, nosotros, ninguno de nosotros, nacemos siendo humildes. La humildad es algo que se va formando continuamente en nuestras vidas. ¿Y cómo se va formando? Pues reconociendo que todo lo que nosotros tenemos, los talentos, los dones, las capacidades, todo lo que el Señor nos permite hacer a nosotros, pues no depende de nosotros. No es por lo muy buenos que nosotros seamos, ¿no? Sino que es que el Señor en su gracia, en su misericordia, en su amor, pues nos da cada una de esas cosas, ¿cierto? Entonces, ¿de quién aprendemos nosotros a ser humildes? Pues del Señor Jesús. El Señor Jesús que se despojó de absolutamente todo, ¿cierto? Él desechó el ser igual a Dios para venir a esta tierra a cumplir ese propósito glorioso de salvarnos a ti y a mí a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, acercándonos nosotros al Señor, aprendemos a ser humildes. Esa es la tercera característica. La cuarta característica es que el Señor Jesús es amoroso. Amoroso, compasivo, misericordioso también lo podemos tomar ahí como esos sinónimos, ¿cierto? Algo similar al amor. Allí en San Mateo 9:36 nos dice que el Señor Jesús tuvo compasión de esa multitud que estaba enfrente de él en el momento. Así nosotros, pues también necesitamos, también debemos ser compasivos, misericordiosos, amorosos con absolutamente todas las personas que a nosotros nos rodean. ¿Te acuerdas de aquella historia hermosa del samaritano? El samaritano que ayudó al judío que lo habían asaltado, ¿cierto? Y que un levita pasó por encima de él, un sacerdote pasó por encima de él y no lo ayudaron, pero que el samaritano, que aún era considerado enemigo también de los judíos, que no los amaban porque se habían separado pues de ellos, pero el samaritano se ocupó, tuvo misericordia de su prójimo, ¿cierto? Asimismo nosotros debemos tener misericordia de nuestro prójimo, de nuestro hermano, amigo, familiar y aquellas personas que de pronto no nos quieren ni hablan mal de nosotros, ¿cierto? Pero estamos llamados a ser amorosos como el Señor Jesús también nos amó a nosotros de la manera tan hermosa, tan grande que su palabra dice que nos amó. Quinta característica, y es que el Señor Jesús es santo. Se ha apartado para Dios, separado para Dios, libre de pecado, inocente, sin mancha, sin arruga, ¿cierto? Ese es nuestro Señor Jesús. Y nosotros también en Cristo Jesús, pues somos santificados, ¿cierto? La palabra del Señor aquí en Hebreo nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso nosotros debemos guardar este corazoncito, esta mente y ese cuerpo completamente en santidad delante del Señor. ¿Para qué? Para que esa esperanza bienaventurada, que es ver a nuestro Señor Jesús allí en las nubes, pues la podamos obtener, ¿cierto? Necesitamos ser santos. Necesitamos apartarnos del mundo, dejar las cosas del mundo que el mundo nos ofrece
A ustedes que están en pleno crecimiento, el mundo les va a ofrecer muchas cosas que pueden ser atractivas, ¿cierto? La música, las modas, la ropa, un montón de cosas, ¿cierto? Pero que muchas, la gran mayoría de esas no son agradables del Señor, no son santas para el Señor, no tienen nada que ver con la inocencia, ¿cierto? Entonces necesitamos apartarnos para nuestro Dios, separarnos de esas tinieblas y ser luz en medio de las tinieblas y guardar nuestro corazoncito, nuestra mente y nuestro cuerpo en plena inocencia delante del Señor. Sexta característica, y es que vamos a encontrar innumerables pasajes que a nosotros nos hablan que el Señor Jesús permanecía continuamente en oración, o sea, en una comunión constante, íntima con el Señor, orando continuamente a su Padre Celestial. Asimismo, pues nosotros, mis amados, joyitas preciosas, necesitamos estar orando continuamente a nuestro Padre Celestial. ¿Saben que orar qué es? Orar muy bien, allá lo están diciendo ustedes, orar es hablar con Dios, es acercarnos a nuestro Dios, abrirle nuestro corazón, nuestra mente al Señor, decirle lo que estamos pensando, lo que hay en nuestro corazón, lo que nos duele, lo que nos ha causado alegría, felicidad, lo que de pronto nos ha molestado, ¿cierto? Tenerle esa confianza a nuestro Padre Celestial y poderle contar todas esas cosas, pero no de vez en cuando, sino todos los días, porque el Señor siempre nos escucha a nosotros, ¿cierto? Entonces, cada día necesitamos también crecer en esa continua comunión con el Padre Celestial. Otra de las características del Señor Jesús es que, y la hallamos allí en San Mateo capítulo 4, en Marcos, en Lucas también la vamos a encontrar, y es cuando el Señor Jesús pues es llevado al desierto y es tentado por el enemigo, ¿cierto? ¿Y cómo respondía el Señor Jesús? El Señor Jesús siempre decía, muy bien, escrito está, escrito está. O sea que el Señor Jesús conocía en totalidad la palabra del Señor. Asimismo, tú y yo necesitamos conocer continuamente la palabra de Dios. Necesitamos saber qué nos dice la palabra de Dios para que cuando llegue la tentación, pues nosotros podamos no caer ante la tentación, sino vencerla con la palabra del Señor. Que cuando el amiguito, la amiguita lleguen y te digan, ven, es que necesito que mientas por mí, tú le puedas decir, no podemos mentir, porque si nosotros mentimos, pues no somos hijos de Dios, porque somos hijos del enemigo, de Satanás, que es el padre de mentira, ¿cierto? Si nosotros mentimos, no agradamos a Dios, porque Dios nos manda en su palabra a no mentir, ¿cierto? Que si el amiguito está tomando lo que no le corresponde y tú conoces la palabra, tú le puedes decir, ay amiguito, venga, no robe, que al Señor no le gusta que nosotros robemos. Allá en Éxodo, en los 10 mandamientos, el Señor nos dice que no robarás, que no robemos, ¿cierto? Esa es la importancia de conocer la palabra del Señor. Y eso mismo hacía pues el Señor Jesús, ¿cierto? Conocía a perfección la palabra del Señor. Y asimismo, nosotros debemos ser, conocer la palabra de Dios. ¿Y cómo conocemos nosotros la palabra de Dios? Muy bien, continuamente escudriñando, leyendo la palabra del Señor para poder conocerla. Si no la leemos, pues ¿cómo la vamos a conocer, cierto? Si no la conocemos, no la podemos guardar en nuestro corazón, y si no la guardamos en nuestro corazón, no la vamos a poder hacer obra en nuestra vida y simplemente va a ser un montón de palabras que un día nos dijeron, pero que esa palabra del Señor nosotros necesitamos vivirla continuamente. Amén. Esas eran las 7 características del Señor Jesús que también nosotros debemos formar en nuestra vida. ¿Y por qué debemos formar esas características en nuestra vida? Por una razón muy importante que yo quiero que tú guardes en tu mente y en tu corazón y que las medites continuamente. Allí en Efesios capítulo 5, versículo 1, nos dice la palabra del Señor: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Por qué esas características se deben formar en nuestra vida? Porque nosotros debemos ser imitadores de Dios.
¿Y quién es Dios? También nuestro Señor Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Lo encontramos allá en la palabra del Señor en Romanos, ¿cierto? Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. A Dios no lo podemos ver, pero lo podemos sentir, ¿cierto? Pero sí podemos ver a su Hijo Jesucristo con su conducta, con su forma de vivir, y nosotros podemos imitar la conducta del Señor Jesús. Y también dice allí en San Juan, en las cartas de Juan, en primera de Juan, que también nosotros debemos andar como Él anduvo. ¿Como quién? Como el Señor Jesús anduvo. Esa era la clase de hoy. Espero que haya llegado a tu corazoncito, que la puedas guardar ahí en tu corazón, en tu mente, la puedas hacer obra en tu vida. Dios te bendiga, un fuerte abrazo a la distancia. Shalom y Maranata. Chao.